Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y les cuento que hace poco estrené colchón nuevo. No tiene nada que ver con libros, pero quería contárselos. Y les doy la bienvenida aquí a Página Cero. Estamos en la cobertura del Festín Libro 2024. Sí, han escuchado capítulos anteriores, es Pamela la que ha estado haciendo las entrevistas porque yo estaba afectada a la garganta, ya me siento súper mejor y creo que ya para ir cerrando mi participación en ese Festín Libro 2024 voy a cerrar con, ¿verdad? Sellito de oro que dicen, con esta entrevista que voy a liderar con Daniel Figueroa. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Daniel es uno de los escritores que participó en el 2023 en el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED. En esa ocasión se estaba dando la categoría de cuento y fue como un boom porque hubo muchísimos finalistas. Y para que sepan, vieras que ese generalmente no hay tantos finalistas, a veces es más bien que queda desierto, y en este caso hubo mucho boom, hubo bastantes finalistas y Daniel fue uno de ellos. Pero antes de conversar con Daniel sobre precisamente la publicación nueva que está estrenando aquí en el Festín, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Gente, lo lamentamos mucho, tenemos que interrumpir este programa porque ocurrió algo de lo que tenemos que hablar de manera urgentísima. Y es que a Ángel y a mí nos llegó una notificación y es de el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Resulta que ganamos la mención de honor en el Premio de Comunicación en Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal del año 2024, gracias a una serie de producciones que realizamos en el año 2023. ¡Yay! Le agradecemos muchísimo al Colper, a las personas que estuvieron acá como especialistas, y por supuesto nos comprometemos muchísimo a seguir trabajando y traerles programas de calidad y de interés para el mundo de las letras. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir aquí en Página Cero. Estamos conversando con Daniel Figueroa Arias dentro del marco de la cobertura del Festín Libro 2024. Si preguntan por qué Pamela no está, es que se fue un baby shower, la muy bandida. Entonces, Daniel además nos hizo el favor de prestarnos, la casita de los papás de él para venir a hacer aquí la entrevista, que está cerquita del Estadio Nacional donde se está realizando el Festín Libro. Entonces, Daniel, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, súper agradecidas, las dos, en realidad Pamela también, de que nos diera esta oportunidad. Y hablemos un poquito como de la trayectoria de Daniel Figueroa, porque yo le andaba buscando y hasta que usted me dijo, sí, tengo novelas, yo estaba así, pero segurísima de que usted en realidad era un escritor que se especializaba como en ciencia ficción y o terror, pero principalmente en relato. Más bien háblenos entonces como de esta trayectoria de Daniel Figueroa como escritor a lo largo de los años. Sí, hay una particularidad casi que me atrevo a pensar que la mayoría de los que escribimos prosa terminamos en cantidad generando más relato corto que novela. Porque además el relato corto tiene la ventaja que tiene mucho más espacios para publicación. Entonces ahí he aprovechado muchas revistas digitales como Espejo Humeante, Teoría Omicron, la revista que saca el Politécnico de Madrid. También Chile del Terror, que es lo que publican principalmente relato corto, publican cuento. Entonces, por eso casi siempre cuando uno busca lo que principalmente no encuentra es eso. De hecho, el primer libro que publiqué fue Fantasma en los Sueños. Eso fue más o menos hace, estoy calculando unos 10 años más o menos, 9-10 años que salió Fantasma en los Sueños, que es una novela de ciencia ficción. Combina lo que es el cyberpunk con también un poco el género de novela negra. Posteriormente, varios años después, saqué ahí sí la primera antología propia. Esta fue Cuentos de Terror, Sueños de Babel. Eso fue en Chile. De hecho, es interesante la historia de esa antología porque eso fue unos fondos que se ganaron con el gobierno chileno, que ellos estaban proponiendo a las editoriales que sacaran colecciones de libros, ¿verdad? Colecciones que agruparan países latinoamericanos. Me llamó una editorial de allá con la que había trabajado antes de venir de revista y ganamos los fondos. Lo interesante es que eso fue antes de la pandemia. Pero desde que ganamos esos fondos a finalmente sacar la edición del libro, pasó de todo en Chile. Pasó terremoto, protestas, pandemia. Entonces tardó como 5 años en salir ya la edición.
Y acá a través de Asbooks la imprimimos. Se vende en Chile, pero también aquí en Costa Rica. Lo que hicieron fue mandarme la maqueta y aquí lo imprimimos. Después de eso, y aquí ya estamos hablando creo que unos 2-3 años después, sacamos lo que es Náufrago en 1.000.000 de voces, que es una novela corta de corte cyberpunk. Y ya para este año, pues ya saqué, gracias a la UNED, y como vos lo dijiste, está entre los finalistas del premio Alberto Cañas, logramos sacar lo que es La Sed y otros cuentos de ciencia ficción, que es un relato de ciencia ficción distópica, específicamente en la parte ecológica, ¿verdad? Entonces una ambientación toda de posterior a lo que es el cambio climático, ¿verdad? Cómo la sociedad evoluciona en un ambiente de ese tipo. Y bueno, hay una novela ahí que ya no voy a decir mucho más, que está haciendo cola en editorial, a ver cómo nos va. Yo quisiera saber siempre de dónde es que viene como este interés por la ciencia ficción y además el cyberpunk, que parece que es como que más le llama a usted. Y noto también que usted es ingeniero, ¿no? Es como usted es ingeniero y es docente en universidades y demás. Y me gustaría saber mucho cómo esto ha influido también en el camino que usted ha recorrido como escritor y de nuevo gusto por los géneros de ciencia ficción y cyberpunk y demás. Bueno, en primer lugar viene la pasión por contar historias, ¿verdad? Que eso bueno, mis papás, ninguno de ellos, lo conociste ahora, bueno, ninguno de ellos ninguno es artista. Bueno, mi madre fue educadora, está pensionada, mi papá fue ingeniero agrónomo. Pero especialmente mi papá saqué esa cuestión de contar historias. Porque si bien él no escribe, o cuando crecí con ellos, él se la pasaba contando mis historias de cuando él creció en Guapiles hace más de 80 años. Que eso era el viejo oeste, ¿verdad? Completamente. Eso era montaña. Entonces todas sus historias de cacería, de todo lo que él vivió allá en el monte, que a veces era entrar a la montaña un día y salir al otro día, entonces dormir encaramado en un árbol, ¿verdad? Entonces uno va desarrollando esa pasión por contar historias. Después, bueno, desde muy joven yo leía ciencia ficción, Asimov, Larry Niven, Philip K. Dick. Una novela que me impactó mucho en ese entonces fue Refugio del Viento, George Martin precisamente, y Tortul, que es la otra autora. Me impactó muchísimo en ese entonces. Entonces, ya a partir de ahí, pues uno quedó con esa espinilla, ¿verdad? De escribir ciencia ficción. Ya a partir de ahí, bueno, todos los autores escribimos como sea lo que conocemos. Además del cyberpunk, me interesa especialmente analizarlo desde el punto de vista filosófico, además de ingeniero. Tengo estudios en filosofía en la Universidad de Costa Rica. Entonces, desde el punto de vista filosófico es muy interesante porque pone en relieve, y con otros, de hecho, el otro día estaba hablando con unos colegas escritores, estábamos en el taller que damos sobre este tema, pone muy en relieve realmente los temas de qué es la mente, qué es la voluntad, qué es el ser humano, ¿verdad? Entonces, Cyberpunk se presta muchísimo para ese tipo de historias. Hay otra vertiente que me gusta mucho trabajar, que es especialmente la de La Sed, que es la evolución de la sociedad ya en ambientes extremos. O sea, ¿cuál va a ser el problema del futuro? ¿Va a ser la falta del agua? ¿Va a ser más bien el problema con la alimentación? Como sea, son dibujos de una humanidad que entra en estado, podríamos decir, de supervivencia. Y qué tecnología va a haber, pero principalmente cuáles van a ser los dramas sociales y éticos que van a enfrentar los personajes, sin caer en el típico relato moralista, ¿verdad? Sino más bien plantear relatos que toman cierta distancia desde el punto de vista moral y ético, sino son relatos de supervivencia al final de cuentas, lo que van a encontrar los lectores en ese libro. Qué interesante eso que usted nos está contando, porque algo que también me llamó mucho la atención era la participación que usted recién comentaba sobre el taller literario. Para aquellas personas que han seguido Página Cero, este año en uno de nuestros primeros programas conversamos sobre talleres literarios y hablamos del 13013. Espero haberlo pronunciado bien, porque de hecho sí. Se me quedé como dudándolo como suave. El taller 13013, donde están explorando lo que es bastante fantasía en general, pero veo que también mucho ciencia ficción y terror, porque además así se ve mucho como la gráfica, ¿verdad? Sí. Yo quisiera saber si ustedes más bien están notando que hay como un auge importante o todo, no sé si académicamente entrará así, ¿verdad? Como un movimiento literario dentro de Costa Rica que esté enfocándose en este género. No sé si eso lo han notado. Usted será tal vez una de las personas que representan este movimiento junto con otros escritores, qué sé yo, se me ocurre ahorita Daniel Garro, Jessica Clark, ¿verdad? Que Jessica Clark es una de las pioneras, pero no sé si de repente el taller literario también forma parte de una respuesta a esta necesidad que vemos
de las personas escritoras de estar tratando estos temas, como usted bien lo dice, ¿verdad? Desde un punto de filosófico, es también hacer especulación, por ejemplo, de la ciencia y la sociedad y demás. Y no sé si ustedes estarán viendo que es como todo un movimiento a nivel país. Correcto. Es interesante. Bueno, como diría Garro, en realidad lo que es la ciencia ficción, especialmente él ha estudiado especialmente lo que es ciencia ficción y yo he venido a especializarme más en ciencia ficción. Son movimientos que se reinventan, lo que llamamos, se reinventan. Comenzamos en inicios del siglo, bueno, que Garro sabe mejor las fechas, digamos, inicios del siglo XIX, podríamos decir, 1920, por ese tipo de décadas se publican las primeras obras, La caída del águila, El problema, el Dr. Kuhlman, si la memoria no me falla. Más o menos por ahí esas décadas se vienen los primeros movimientos, aparece el primer movimiento, decae, venimos una época, décadas de cierta sequía, incluso con apenas aparecen esporádicamente algunos textos de ciencia ficción, terror tal vez un poquito más, fantasía también, ¿verdad? Bueno, sacando el tema de fantasía lo que es cuento infantil, que bueno, el cuento infantil ya es otra rama que sí se ha venido con mucho crecimiento, ¿verdad? Y así poco a poco hasta que llegamos a finales de los 90, comienzos de los 2000, que como ya lo dijiste, aparece, bueno, primero aparece Laura Quijano con Una sombra en el hielo. En el hielo, sí. Sí, ganadora. Ganadora del Premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica. Correcto, sí, Joven Creación. Muy importante hito porque fue una novela de ciencia ficción de una autora Nobel, es la primera novela publicada de Laura Quijano. Autora Nobel y de ciencia ficción, primera vez que es premiado el género en un certamen nacional. Por lo menos es lo que tenemos noticias de los certámenes actuales. Ella lo ganó. Posteriormente viene Jessica Clarke con Telémaco, ¿verdad? Que todavía estamos esperando que termine la trilogía, ¿verdad? Yo lo estoy esperando. Sí, son 23 años estamos esperando. Ya le dijimos que termine. Creo que lo quería sacar en cómic y yo no sé, ay, sí, Jessica. Sí. Pero bueno, ya hemos ido hablándole. Están las autopublicaciones de Iván Molina, que saca relatos de ciencia ficción, La miel de los mudos. Son como 3, 4 libros, antologías pequeñas que él sacó, si no me falla. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ya a partir del 2000, como que ya es una ola que remonta y toma fuerza, porque entonces ahí vamos, ya todos los demás se van montando. Manuel Delgado, vienen las iniciativas de Club de Libros, de varias antologías de ciencia ficción, vienen las antologías de ciencia ficción que el compilador es Iván Molina y eventualmente salen en la Editorial Costa Rica o en la UNED. En la UNED salen bastantes. En la UNED sí, correcto. Pero hay otras de la Editorial Costa Rica también. Entonces ahí van turnándose. Sale Daniel Garro con Deus Ex Machina. Y bueno, Fantasma en los Sueños, por cierto, sale por esa época. Sale por ahí. Sale por esa época. Y ahí vamos avanzando. Y bueno, ahí me voy montando yo y nos vamos montando todos los demás en la ola, ¿verdad? Entonces ahí vamos. En el taller, y es interesante, tenemos... Principalmente, bueno, el taller es abierto a lo que es ciencia ficción, terror y fantasía y todo lo que quede en medio, que uno dice, ¿verdad? Porque esta es una cuestión de grados. Hay relato fantástico, cuento fantástico, que más de fantasía es un relato fantástico que desdibuja la realidad. Entonces es un elemento de fantasía muy suave y otros que sí son... volados. Sí, exactamente. Completamente fantasía. Sí, exactamente. Completamente fantasía, etcétera. Entonces está tomando auge, está tomando fuerza. Cada vez llama más la atención lo que es la ciencia ficción. De hecho, algo que comentaba Garro el otro día que es de señalar que tenés un concurso como el Alberto Cañas, que es abierto, en temática es abierto. Estamos 6 finalistas y de esos 6 finalistas, uno es de ciencia ficción en un concurso no especializado. Entonces eso es de remarcar. En el 2021... La Una Palabra, por ejemplo, abrió el premio, pero lo abrió especializado en ciencia ficción. Ese lo ganó Guillermo Ávila con Materia Orgánica. Muy, muy buena antología. De hecho, lo estamos leyendo. De hecho, Guillermo nos va a visitar el otro jueves. Bueno, es que también entonces es importante decir que el taller también hacen, o mejor dicho, tienen la oportunidad de analizar otros textos. Por supuesto. Sí, el taller se divide en 2. La primera parte del taller, digamos, de cada sesión es leer algún texto, o sea, comentar algún texto que se leyó, de autor nacional o internacional. Ahí tenemos, por ejemplo, nos ha visitado Laura Quijano, Jessica Clarke. Este sábado 5 de septiembre va a llegar Guillermo Ávila. Y ahí los chicos están emocionadísimos leyendo Materia Orgánica de él. La primera invitada, de hecho, que tuvimos, por cierto, fue internacional. Fue Andrea Chapela de México, que es una autora de ciencia ficción que está tomando bastante renombre allá.
y nos conectamos por Zoom y estuvimos ahí como hora y media ahí conectados, comentando la hora de ella. Y así, esa es la primera parte del taller. Y la segunda parte es ahora sí trabajar textos de los participantes. Porque el taller en eso tiene una función de informativa y de formación. Que es que, ¿por qué los movimientos se reinventan en Latinoamérica? Es un fenómeno latinoamericano. Porque no sabemos. Entonces, a veces los latinos pecamos a veces de poca memoria histórica. Entonces, pasan un par de décadas, llega alguien y como no sabe que la ciencia ficción o el terror de la fantasía se escribían antes, o cierto género específico, lo reinventamos. O sea, dice, ya que soy el primero que escribo hace esto. Sí, hace 10, 15 años yo me acuerdo que yo pensaba que en Costa Rica solo se escribían de campesinos y de indígenas. Me maravillé cuando vi algo de fantasía. Y me acuerdo de un escritor que en ese momento tenía como mi edad. Yo ahorita tengo 34 años. Y decía, es que yo soy el único escritor de fantasía en ese momento. Sí, no. Y yo ya a estas edades digo, no, andábamos bien perdidos todos. Sí, correcto, exactamente. Y bueno, y hay gente que aprovecha para especular con eso, ¿verdad? Algunos de mala fe, pero ya hoy en día llegar que un escritor diga que es el primero en hacer algo es absurdo. Eso no existe. O sea, más en Latinoamérica, por cierto, que el movimiento, no me has preguntado, pero el movimiento de ciencia ficción, terror y fantasía a nivel latinoamericano está muy fuerte. Tener revistas y espacios editoriales especializadas literalmente de norte a sur. Desde México tenés, ¿cómo era? Palabra Futura o Casa Futura, siempre le confundo el nombre. Palabra Herida, Alas de Cuervo, allá en México, movimientos como Desposeídos, que es un taller literario mexicano de ciencia ficción, para comentarte algunos, nada más, ¿verdad? Espejumiante, que inicialmente Espejumiante es, digamos, los cabecillas están en México, pero una revista latinoamericana. En el sur tenés Esquish y Triada en Chile, que son editoriales especializadas en ciencia ficción, terror y fantasía. Entonces el movimiento está muy, muy fuerte. El terror, por ejemplo, a nivel de Sudamérica es interesantísimo. Es un terror muy fuerte, muy extremo, por ejemplo. Vamos a hacer una pausita nada más para tener un break sonoro, pero ya volvemos aquí a seguir conversando con Daniel Figueroa. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web, pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Seguimos aquí en Página Cero, estamos haciendo la cobertura especial del Festín Libro 2024 que se celebra en el Estadio Nacional del 29 de agosto al 1 de septiembre. Y bueno, parte de estas entrevistas que estamos realizando, queríamos entrevistar a Daniel Figueroa Arias. Él es una de las personas que el año pasado, en 2023, quedó finalista en el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, producido por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, y él quedó con una serie de recopilación, una antología tal vez de cuentos, que se llama Set y otros cuentos de ciencia ficción, si no me equivoco. Y estábamos hablando un poquito sobre la ciencia ficción, no solamente en Costa Rica, sino también ahora como en Centroamérica, Latinoamérica en general. Una de las cuestiones que yo siempre me he hecho, tal vez así como de duda desde hace varios años, es que yo me quedo pensando, o al menos esta era mi idea hace tantos años, de que las personas que autopublicaban no eran personas que sabían escribir bien, que tenían muy mala calidad. Yo no sé si hoy en día más bien estos espacios se han permitido que el auge de esta literatura de ciencia ficción, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica en general, ha permitido como un crecimiento del género, o si yo más bien es que ando perdida como el chiquito La Llorona y estoy detrás del palo y más bien la mejor calidad está en las autopublicaciones. No lo sé, usted que te conoce mejor que yo este género y este movimiento en general,
No sé si nos cuenta un poquito más. Mira, aquí hay que tener cuidado porque nosotros, hay de todo, digamos, un escritor puede pasar por diferentes fases. Yo puedo decir ahora que he trabajado con editoriales independientes, que es un modelo de autopublicación aquí en Costa Rica. He trabajado con una editorial nacional, que es la EUNED, que por cierto es la que todas le han dado pelota a este tipo de géneros. Para la EUNED ha sido en eso yo creo que bastante especial, dándonos el espacio. Yo creo, y aquí voy a meterle, perdón que le meta la cuchara, yo creo que ahí juega un papel muy importante Daniel Garro, porque él como editor de la editorial y que además le gusta mucho el terror y la ciencia ficción, a mí me parece que él fue el que metió ahí como bastante empuje, el hombro me parece que... Sí, en general. No es el único, No. me parece que ahí metió... No, en general todo el equipo editorial, obviamente Daniel Garro tiene un papel interesante, ¿verdad? Como el parte de... Más que todo porque también es un filólogo que está sensibilizado a este tipo de temas. Digamos, uno que trabaja con diferentes filólogos, por decirlo de alguna forma, es fregado cuando uno se topa un filólogo que sí, te hace el trabajo filológico de revisión, pero tal vez esa parte de la sensibilidad no la tiene. Entonces, o más bien le resulta chocante. Hay gente, como todos los géneros, ¿verdad? Hay gente que hay géneros que le chocan, ¿verdad? A mí un género que me choca es el romántico. Yo no puedo leer novelas románticas porque me da algo. Tengo que confesar que a mí sí me gusta. Me permite creer en el amor, en la fantasía, porque en la vida real no. Sí, yo sé. Es que, bueno, digo, es una cuestión ahí de gustos que cada quien los tiene, perfecto. Pero, por dicha, él es un filólogo muy abierto a ese tema. Entonces, perfecto. En general, el enfoque editorial de la UNED tiene esa gran ventaja, ¿verdad? En general de todas, porque uno empieza a rastrear la editorial Costa Rica, la editorial de la UNA, todas han publicado algo de ciencia ficción, terror o fantasía. De hecho, la UNA, por cierto, para hacer el comercial, acaba de sacar Megazoo de William Flores, que es el que fue finalista del Una Palabra del 2021. Fue el que quedó, digamos, después de Materia Orgánica de Guillermo Ávila. Entonces ya acaba de salir el libro este año. Obviamente ocurrió a comprarlo ya. Y ya me lo leí. yo de William Flores el primero, y la verdad el único libro que leí de él es la saga de los Bribris. Ah, sí. Yo quedé fascinada. Sí. Y dije, ¿qué es esto? Sí, no, es de los grandes autores. Que por cierto, él también tiene un taller literario. En Belém. Sí. En Belém. No me acuerdo, lamento no me acuerdo bien. Creo que es en la biblioteca pública. Para que los que estén de ese lado que les interese lo pueden buscar. Hasta en eso, no podemos decir que somos el primer taller que está dando ciencia ficción, terror y fantasía porque ya hay otro. Pero te digo, no se puede decir que uno es el primero en nada. Que habemos pocos es otra cosa. Bueno, como te iba diciendo, yo he trabajado, ¿verdad? Con sistema de autopublicación, con editoriales independientes, he trabajado con una editorial nacional, he publicado fuera del país con Austroboria Editores, que es la editorial que sacó Sueños de Babel en Chile, ¿verdad? Y bueno, y sigo trabajando con algunos elementos de ellos en Chile del terror, ¿verdad? Entonces estamos trabajando ahí con ellos. Es interesante, hay de todo. Tal vez el problema con la autopublicación, más que todo, no es tanto el problema con la autopublicación. Realmente el problema es desconocer cuáles son los elementos de un proceso editorial. O sea, ¿cuál es el problema? Creer que nada más es armo el libro, medio diagramo el libro, creer que la diagramación es sencilla porque no es sencilla. O sea, ya sé, por ejemplo, mi esposa que ahora la conociste, ella no es diagramadora, pero sabe un poco de diagramación. Sí, ¿sabes? De hecho, ella es la ilustradora de la portada de la set. ¡Oh! Sí. ¡Qué chiva su esposa! Sí, ella es ilustradora. También es ingeniera, por cierto. Ella sabe y, digamos, no es diagramadora, pero, digamos, ella agarra un libro de estos y dice, no, le saca todos los errores de diagramación, ¿verdad? Por ejemplo, diagramación es otra cosa que la gente cree que es muy fácil, pero no es muy fácil. Entonces, creer que es eso y ya nada más medio diagramé y listo y lo tiré. Y no, hay todo un proceso de revisión filológica, que por lo menos es el consejo básico que le doy a todo el mundo: no publique nada si no pasa por un filólogo, aunque usted tenga años de experiencia como escritor. Cada quien a lo suyo. El escritor muchas veces no es filólogo. Hay escritores que escriben muy limpio. Hay otros que lo que llamado, como escuché un escritor hablar, que son escritores muy sucios. O sea, pasa. A mí lo que me pasa es que se me pierden palabras. Y lo mejor es que leo 3 veces el párrafo y 3 veces leo la palabra que está ahí y alguien lo agarra. No, la palabra no está. Es como esquizofrenia literaria. No sé, uno tiene una cosa rarísima. Pero bueno, eso pasa. Entonces, la revisión literaria, la revisión del estilo, el que haya un proceso, ojalá editorial, otra persona con conocimiento, grupo de personas, que eso son importantes los talleres, con conocimiento del género, que diga, no, mira, tenés que agarrar y hacer aquí, te recomiendo que hagas estos cambios aquí que allá, ¿verdad? El tema de diagramación ni se diga, ¿verdad? El tema de ilustración ni se diga. Ya incluso el tema del impresor, porque hay impresores
que te pueden sacar un libro ilustrado, otros que no. Y como todos los campos de trabajo en la vida, es como construir una casa, te encontrás un maestro de obras que te dice, sí, yo sé, y no sabía ni costra más allá de pegar 2 bloques, ¿verdad? Eso pasa. Entonces topas impresores que te dicen, sí, yo sé diagramar, yo sé ilustrar, yo sé imprimir, y no sé hacer ninguna de las 3, sabía nada más cambiar papel. Entonces, si es el enfoque que nosotros tenemos dentro del taller, más que meternos en estas discusiones de que si la autopublicación aquí y allá, yo soy creyente en el proceso editorial, o sea, que se ocupa, hay que sobrevivir un proceso editorial, literalmente es sobrevivirlo, llevar el ácido, llegarse a pelear con el editor, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero más allá de ponerse uno a defender esta postura, es entender qué es el proceso editorial. Y en el momento que yo creo que todos los escritores tengamos claridad de qué es lo que ocupamos de un proceso editorial y lo exijamos, ahí lo que es la calidad va a ir mejorando. Porque más allá de eso, sí, hay de todo. Hay de todo. No vamos a decir que todas las publicaciones editoriales grandes son buenas. Eso es mentira, estadísticamente no. ¿Qué es lo que tal vez sí pasa con el tema de autopublicaciones? De que son más. Y como yo le decía a un colega hace unos meses, el problema es que en este jueguito, y más si nos vamos ahora a publicación en libro electrónico, si nos vamos a Amazon, por ejemplo, ¿cuál es el problema de Amazon? Que puedes tener algunas perlas escondidas dentro de 1 millar de basura, de 100, o sea, de publicaciones que literalmente es alguien que escribe casi en automático y va sacando para publicaciones de $0.50 para juntar $100 a final de mes, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, ese podría ser el problema, También entendamos un tema de mercado. Siempre he dicho que hay que analizar mucho con las cosas. Uno es ingeniero, como sea, y entonces tiene cierta cuadratura, ¿verdad? Un tema de mercado. Costa Rica es un mercado pequeño. Si vos sos escritor independiente, al rato, y sos bastante terco, al rato vas a poder cubrir todos los eventos literarios importantes del país. La verdad es esa. Las librerías grandes son muy pocas. Muy pocas. O sea, realmente, si uno se pone a pensar cuáles son grandes. Incluso medianas, no hay tantas en el país, no son tantísimas. Entonces una persona las puede cubrir perfectamente. Y así sucesivamente. Entonces Costa Rica, como saben, es un mercado pequeño. ¿Qué pasa, por ejemplo? Eso es una hipótesis completamente. México yo no he visto tanta autopublicación. Yo sí he visto más el trabajo editorial. Lo que pasa es que hay muchas editoriales. Grandes, pequeñas, medianas, caseras, etcétera. Pero hay mucha editorial. Pero digamos, el escritor que se manda a publicar solo, ahí me corregirán los compañeros de México, pero no he visto mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, México es un mercado muchísimo más grande. Un individuo no puede pretender siquiera abarcar todos los espacios que puede tener el DF. Entonces ocupa ya una organización como una editorial que tenga más canales de distribución. Chile, la misma historia, pero Chile de nuevo tiene una cantidad, por lo menos uno ve, una cantidad de editoriales interesante, todo lo que es Sudamérica. Entonces, por ahí va el asunto, más que, de nuevo, más de un tema de autopublicación, de aquí que allá, es entender qué es un proceso editorial, la necesidad del proceso editorial, la importancia del proceso editorial y muy importante, que cada quien tiene su papel. Tal vez el ilustrador puede ser diagramador, posiblemente. Pero decir que el editor sea a la vez ilustrador y diagramador ya es una exageración. O sea, cada quien a lo suyo, ¿verdad? Igual, si la editorial es muy grande, pretender que el editor sea también el filólogo, qué complicado, ¿verdad? Yo no me imagino a alguien editando 10 libros y a la vez haciendo corrección filológica buena de 10 libros. O peor aún, el editor dice que le hace reedición filológica y no es filólogo siquiera. Y eso se nota. Bueno, ya que entonces vemos este contexto de la ciencia ficción y también digamos del cyberpunk, es que siempre lo digo mal, y que ya conocemos entonces digamos como su posición en este tema tan importante, tan amplio además, hablemos ya ahora sí de Set y otros cuentos de ciencia ficción, porque precisamente esa es como la novedad que está trayendo Festín Libro 2024. La UNED está en realidad presentando varias de estas obras finalistas y fue como el peso pesado, un montón el año pasado, qué sé yo, Fabián Coto, Daniel Figueroa, Carla se me olvida el apellido. Steinloff. Algo así, Steinloff. Sí, siempre yo también se lo convido. Tienen un apellido particular. No, yo le digo Steinford como el edificio, ¿no? Yo una vez me corrió uno es Steinloff. Ah, sí, Steinloff, sí. Sí, pero es que son pesos pesados, ¿verdad? Sí, y cuando se veía esos nombres que uno decía, ok, puede quedar en cualquiera, porque todos son buenos escritores, ¿verdad? Hablemos entonces tal vez como de este proceso de llegar a presentarse al certamen de narrativa.
¿Cómo fue esa decisión ya de seleccionar todos estos cuentos o estos relatos que forman parte de la obra que usted presentó? Aquí uno, digamos, lo que siempre he dicho, en algún momento hay que ser estratégico para escribir Y desde, yo creo que los primeros que se me fueron ocurriendo fue La Ciénega, que es el que abre la obra, y Los Pilares del Mar, que de hecho el nombre original, ese no es por eso el título original de ninguno de los dos, es como prueba y error de 5 títulos diferentes hasta llegar al final. Y ya cuando uno iba avanzando con estos 2 cuentos, estos 2 relatos a brincos y saltos, ya ahí fui construyendo el cuerpo o el núcleo de un mundo, de un entorno y un mundo que me di cuenta estos se pueden hacer homogéneos, son homogéneos. Entonces ahí vamos uno construyendo el mundo y ya cuando uno tiene este armazón que es el mundo creado, que es el mundo de la distopía, es el mundo que ya después del cambio climático, que ya incluso no nos importa quién tuvo culpa del cambio climático, ya es lo que los que vienen después de nosotros van a tener que vivir y cómo van a sobrevivir. Empecé, ok, estos juntos, ya esto tiene cara de antología. Vamos a empezar a madurar otras ideas y empezar a construir los demás cuentos, ¿verdad? De ideas que vienen de diferentes puntos. Por ejemplo, El Cuidador, que fue un cuento que a una colega ingeniera le llamó muchísimo la atención, que es un tipo que está en medio de una montaña cerca de la ciudad, cuidando un tanque de agua, en medio de la nada, al borde de la civilización, porque la ciudad, él mismo ve la ciudad creciendo a lo lejos. Viene un emplazamiento real de un tanque de agua que uno conoció. Que sí, es un tanque que tiene instituto en una montaña, una montaña. Ahí no llega electricidad, no llegan datos, no llega nada. El tipo vive a punta de energía solar. De hecho, el cuidador que está en ese tanque. Y es una situación inhóspita completamente. Es él solo contra cualquier cosa que se le venga encima. Y lo que él dice, una vez estábamos haciendo cambio aquí y al compañero le robaron, lo asaltaron y le quitaron la moto al pie de la montaña. Tuvo que irse caminando. Entonces ya uno empieza a sacar las inspiraciones ahí. Y obviamente, que entonces hay que tener cuidado con una antología, la cohesión o, como dice Garro, que sea como redondeada, como que la antología, que el último cuento, realmente como que estamos terminando en algo, ¿verdad? Hay antologías, no sé si te ha pasado, que uno las agarra y como que terminaron en nada. O sea, como que me hizo falta algo aquí. Como que estamos a media antología. Como que podemos haber seguido con el tema. ¿Qué hacían? Porque yo hubiera más bien pensado que una antología podía tener como cuentos, ¿verdad? Como que algún tema en relación, ¿verdad? Pero que en realidad fueran como completamente independientes entre sí. Me da la impresión entonces más bien de que usted buscó como que, aunque fueran historias autoconclusivas, igual estuviesen relacionadas más allá de un tema. Exactamente. Todas giran dentro del mismo mundo. El mismo tema. La misma construcción de mundo. Lo cual es válido. Es una forma de hacerlo. Otro ejemplo, por ejemplo, esto es Materia Orgánica de Guillermo Ávila. Igual, o sea, y uno no lo cree, pero uno empieza a avanzar en los cuentos y se da cuenta, no, todos estos cuentos son el mismo mundo. Son la misma historia, claro, como en un espacio de 200 años, pero es el mismo mundo. Interesantísimo. Hay posturas que también son válidas. Este libro de Larissa Roux, Monstruos bajo la lluvia, no sé si le acabo de cambiar el nombre. No, sí, se llama Monstruos bajo la lluvia. Sé que soy malísimo con los nombres. Y es que me acuerdo del cuento que inspira la portada, que es El cuarto de los conejos. Que ella dice que le dan miedo a los conejos. Ah, con razón. Bueno, si vos lees ese cuento, esa antología, temáticamente los cuentos son mundos diferentes, además perspectivas de terror diferentes, pero es completamente válido. Porque entonces más bien es el otro enfoque, nos vamos a dispersar. Y hacemos un catálogo de diferentes, incluso estilos de terror, que eso es lo hermoso de esa antología. Y es ganadora del Aquileo Echeverría. Uno dice, esas obras que son galardonadas. El segundo Aquileo Echeverría de ella. Ah, imagínate, no, son esas obras que uno las lee y dice, sí, con razón se lo ganó. Muy merecido, ¿verdad? El premio. Sueños de Babel, que es la antología mía de terror, es la misma historia. Aunque uno podría especular que es el mismo mundo, o sea, porque no hay elementos que contradijesen esa hipótesis, son cuentos que también se pueden interpretar completamente aislados uno de otro. Eso es perfectamente posible. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Depende realmente del resultado final. De lo que logre el autor, al final de cuentas. A mí es que me gusta hacer construcciones de mundo. O sea, lo encuentro muy práctico. Fuera de la SED quedaron varios cuentos que por alguna razón u otra no me dio tiempo de terminarlos, o de hecho no los terminé porque uno dice, no, o sea, el cuento va interesante, pero no, como que es el mismo mundo, pero como que me desentona un poco con lo que estoy haciendo en la antología. Visión de uno, completamente visión de uno, por supuesto, ¿verdad? Posiblemente un editor agarra todos, qué sé yo, los 10 cuentos y dice, no, todos van. Bueno, pasa. Son cosas de uno también. También algo que a mí me llama mucho la atención es la duración de los cuentos. Yo particularmente pienso que se puede tardar más
construyendo una antología de relatos que una novela, por ejemplo. No sé, digamos, cuánto tiempo se tardó usted en realizar esta antología desde el primer cuento hasta que ya dijo, sí, aquí está y aquí lo mando. Es interesantísimo. No te sabría decir, porque volvemos a lo mismo. Hay una cuestión de La Ciénega y Los Pilares del Mar, que fueron cuentos que fui construyendo sin la idea necesariamente de hacer una antología inicialmente, que pudieron haber durado 2 años, porque claro, en el intermedio se me van atravesando otros proyectos literarios. Creo que en el intermedio se atravesó Náufrago en 1 millón de voces, que es una novela corta, ¿verdad? Entonces, en efecto, uno tarda más. Porque claro, ya llega un punto en que uno, digamos, ya lleva, qué sé yo, 3, 4 cuentos, y uno dice, ok, ya la antología está tomando forma, ocupo tal vez sacar 1 o 2 más que me ronden tales ideas, qué sé yo, y lo más importante, ya veo en el horizonte la fecha de entrega para el premio. Entonces ahí no se pega el morón, ¿verdad? Entonces uno, qué sé yo, El Cuidador o 2 balas son cuentos que pudo haber durado máximo menos de un mes, 3 semanas, 2 semanas, que son cuentos cortos, ¿verdad? Y es que es eso, que la gente a veces piensa que por ser un género más breve, que entonces se escribe más rápido. No, y la planeación a veces del cuento puede durar mucho. Uh-huh. Por otro lado, el año pasado escribí una novela y esa novela me llevó, decimos, 8 meses, 7 meses. Que está bien, digamos. Que está bien. No es... El primer borrador. Sí, digamos que no es así excesivamente largo, pero tampoco es cortito, ¿no? Exactamente. No salió en 2 semanas. Exactamente, claro. Pero fue un esfuerzo más continuo, ¿verdad? Uh-huh. Y uno ya tenía la estructura, digamos, de cierta manera. Entonces, más sostenido fue el esfuerzo, ¿verdad? Eso es así, es relativo. Y bueno, ya con esta publicación SED y otros cuentos de ciencia ficción, ahorita como cuál es la proyección que están viendo tanto usted como la editorial para esa publicación. No sé, tengo que pedir que hagamos corte eventualmente, seguro después de la feria, no sé. Creo que el contrato, no me acuerdo ya, el contrato era por 1000 ejemplares, ya no me acuerdo yo, era una cantidad interesante. Sí se imprimió una primera cohorte de 200, ¿verdad? Que, o sea, obviamente manejo inventario que no imprimir los 1000, sino vas haciendo tiradas. Esta primera tirada fueron de 200. De esta primera estaba haciendo números ahora. Ayer estaba en el Corrosivo Fest precisamente vendiendo. Se me vendió más la set y haciendo números. Yo creo que solo yo ya he vendido directamente más de 30, 40. Creo que vamos por ahí. Y si de la cohorte eran 200... Entonces se va quedando interesante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo esperaría que ahorita estemos hablando de la siguiente tirada. Que para la siguiente tirada, incluso ya estamos viendo algunas cosillas de correcciones, de que siempre pasa, ¿verdad? Entre una cohorte y otra. Por decir, entre más lectores hay, más lectores le van encontrando detallitos que ahí vamos arreglando. Eso siempre, sí, eso siempre pasa. ¿Y ya como planes a futuro? A futuro, como te digo, tengo una novela haciendo cola. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Para el otro año. Quiero sacar del Cyberpunk, ya cerrar ese arco del Cyberpunk con una antología completa que reúna todos los cuentos de Cyberpunk. Cuando usted dice cerrar, ¿es ya no volverle a hacer guiñitos al Cyberpunk? Sí, posiblemente, posiblemente, o muy poco. Porque hay un arco que el Cyberpunk que yo quiero. De hecho, ya el inicio del arco está, que es Náufrago en 1 millón de voces, que es como el comienzo de la trama, y el final salió, de hecho, publicado, el cuento que la cerraría. Con ese cuento gané el 3er lugar en el premio de Ebriu de Venezuela en el 2021, que es La caída de San Pedro II. Ese cierra, como quien dice, el arco. Entonces, fiel a mi estilo, ocupo rellenar el medio. Okay, en eso estoy. Pero entonces, ¿qué otros géneros le están haciendo así? Como me gusta mucho el de la distopía ecológica. De hecho, tengo que seguir ahí, que es el de la SED, que es el género de la SED. Tengo muchas ideas para seguir ahí, ¿verdad? Por lo menos especialmente con uno de los protagonistas de la novela, que me gustaría seguir explorando su historia y seguir recorriendo estas ciudades medio destruidas. Entonces, por ahí eso me llama muchísimo la atención, sacar por lo menos 1 o 2 antologías más, quién sabe. Una novela posiblemente, ya que haga un cierre ahí de la historia del personaje y la historia de este mundo y lo conecte con el siguiente arco. Porque esto es importante, la ciudad, y eso no lo he dicho a nadie, lo voy a hacer aquí por primera vez. La ciudad que sale en la SED, que va a salir en la novela que está esperando publicación, esa ciudad evoluciona o devoluciona o la deconstruyen, como quieran decirlo, para transformarse en la ciudad que aparece en el siguiente arco, la ciudad de San Pedro II. Sale ahí.
Me suena un toque como tipo Stephen King, que él tiene como todo un universo y todas las obras de él. No llego a tanto. Bueno, creo Como que tiene como tres soy más universos. lineal, sí, soy más lineal. Yo no me invento una torre oscura para conectarlo todo. Pero vamos ahí. Hashtag amor a la Torre Oscura. Sí. Pero ahí vamos, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces se va conectando. Y hay una novela que la tengo en mente que termina de hacer la conexión, digamos. Pero bueno. Hay otra, pero ahí se me pueden atravesar otros proyectos. Hay un proyecto que le estoy dando muchas vueltas, que es un encuentro entre utopías. Que tener la utopía del transhumanismo cibernético y que se encuentra más bien con otra sociedad que más bien es el retorno a la naturaleza o tecnologías más armoniosas con la naturaleza, gente que vive más en estado natural. Entonces, ¿qué pasaría con el choque de ambas, verdad? Entonces, es otro proyecto que tengo en mente. Esa sería una novela, pero tengo que tomarme el tiempo para estructurarla. Este año ha sido bastante frenético. Bueno, pues qué dicha, porque entonces he estado ocupado en el mundo de las letras y Sí. eso me imagino muy satisfactorio. Sí. Ya para cerrar, siempre que estamos haciendo estos especiales de coberturas de ferias y demás, les preguntamos a nuestras personas invitadas qué libros recomendarían a la audiencia de Página Cero, como que usted dice, sí, este libro que yo conozco, me lo leí a los 5 años y me cambió la vida, o algo así, o qué está leyendo ahora como para llamarle la esto es atención muy a la importante, gente. esto es muy importante, muy importante. Que de hecho por eso le da parte de hecho de la recomendación que es error, eso sí es un error del escritor Nobel y que para rematarlo se manda a hacer autopublicación que tal vez no haber leído suficiente. Ujú. Y eso es un error graso. Y ni siquiera haber leído suficiente a nivel internacional, digamos, los clásicos, famosos clásicos, ¿verdad? Que todos conocemos, Asimov, Lovecraft, Philip K. Dick, sino también hacia acá, hacia adentro. Y ver cómo está el asunto. Bueno, que veníamos hablando, por cierto, el Monstruos bajo la lluvia, definitivamente. Por cierto que hay un programa de Página Cero en la primera temporada, 2022. Conversamos, de hecho, con Larisa Ru. Ah, bueno, importantísimo. Yo diría que ese libro, más que la temática y prestarle mucha atención a la construcción de los cuentos, uno que tener ideas. De hecho, el cuarto de los conejos. Me puse a analizar la construcción del cuento, el manejo del tiempo y dije, no, estoy escribiendo de hecho un cuento en este momento con el mismo manejo del tiempo, a ver cómo me queda, ver la misma estructura. Interesantísimo, definitivamente. Monstruos bajo la lluvia. A nivel nacional, bueno, Materia Orgánica, definitivamente yo creo que hay que leerlo, más si alguien es fanático de la ciencia ficción. Un Fuego Lento de Jessica Clarke, definitivamente. Lo que pasa con Un Fuego Lento, Ese es el de los Jinetes del Apocalipsis. Sí, Ajá. no, buenísimo. Ese es viejísimo, pero bonito. Muy bueno, pero hay que casi quiera golpear a la editorial para que saque la siguiente edición. Ese es con la editorial Costa Rica, Sí, si no me equivoco, que sí. lo hicieron con realidad aumentada. Exactamente, pero ya la edición está casi agotada. De hecho, nosotros conseguimos los últimos ejemplares en la bodega. Yo voy a rajar porque yo en realidad tengo la primerísima. Yo también. Pero Sí. la que sacó con la beca del Colegio de Sí, Costa Rica. esa es la que yo tengo también, sí, ahí la tengo. Pero me explico, hay que casi que irle a golpear a la editorial la puerta para que exigirle que saquen otra tirada, definitivamente. Muy buenos aquí a nivel nacional. Bueno, La Máquina de los Sueños de Daniel Garro. El bestseller de él. El bestseller, sí. Excelente libro. Lamentablemente creo que también ya está un poquito agotado. Es que ese es un problema que sí hay que decir. Y esto es un problema editorial nacional e independiente. Hay que decirlo. Tenés un libro buenísimo, se vende, se agotó la tirada, nadie lo vuelve a ver. O en el caso nacional se agotó el contrato de los 1000, nadie lo vuelve a ver. Y lo que yo digo, ¿cómo vamos a construir historia? ¿Cómo vamos a construir este sector literario, movimiento? Si dejamos que nuestros nuevos clásicos, por decirlo de alguna manera, se nos agoten. O sea, eso no tiene sentido. O sea, entonces ahí sí estamos reimprimiendo, qué sé yo, Lovecraft como 500 veces, por decir algo, ¿verdad? Poner un ejemplo, ahí lo reimprimimos 1000 veces, pero digamos el escritor que tal vez está en el mismo nivel nacional y que se ha demostrado que está bien vendido, lo dejamos botado. Otro que se me olvidaba muy importante, La Señora del Tiempo de Laura Quijano. Que también ganó beca del Colegio de Costa Rica. Correcto, y se publicó con Uruk, ¿verdad? Recomendadísimo también. Es un ejemplo que llamo la antiutopía, porque presenta un mundo que en principio es ideal, muy bien, pero logra hacerle una crítica incisiva a su fe en la tecnología. Entonces es muy interesante ese libro también. Vale la pena. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Daniel, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Página Cero y muchísima suerte con esta publicación set y todas las demás que vayan a venir, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. No, y él que nos abrió aquí la puerta de la casa de los papás, ¿verdad? Para venir a grabar. Es que estaba un toque complicadito ahí en el festín.
Y bueno, nada más ya, yo creo que muy probablemente esta sea el último programa que va a cerrar aquí lo del festín, porque hasta ahora es donde estoy recuperando mi voz, ¿verdad? Entonces, me parece que con esto vamos a cerrar el festín. La verdad es que tampoco estoy 100% segura, porque quizá luego se me mete el churumbuco y decido meter algún otro programa. Pero redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0. Tenemos también nuestro correo electrónico pg0@gmail.com si tienen alguna sugerencia, recomendación, duda o queja. Y también tenemos nuestro Instagram, que es donde estamos un poquito más activas, que es pg0cr. Entonces, para que estén atentos y atentas, ya con eso entonces terminamos la cobertura y vamos a ver qué nuevas novedades tenemos para ustedes en los próximos episodios antes de terminar esta tercera temporada del podcast. Chaito, se cuidan, bye bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!